Hay dos criterios de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, que cuando se refiere a las leyes, hay una de Köhler, un alemán, que se llama interpretación sociológica. Es decir, que las leyes hay que interpretarlas no con arreglo a lo que el legislador pensaba hace 200 o 300 años, sino con la interpretación social que tienen esas palabras en el momento de la interpretación. Eso se llama interpretación sociológica. Y eso existe a partir de la obra extraordinaria de un alemán que se llama Köhler. Expone los dos criterios, el de Gadamer y Heidegger, que dice que... esa es otra cuestión. Eso es distinta, pero muy bien traerá ahora. Que usted dice que ellos entienden Gadamer de Ricoeur y de Heidegger. Yo no recordaba que así, que también ha visitado Heidegger. Que para ellos la hermenéutica es un acontecer. Sí, señor. Es decir, vamos a intentar explicarlo para algo nuevo. Venga. Sí, sí. Que es algo que puede ser creador, la sentencia, que puede interpretar, sacar cosas que la propia ley no tiene. Pero es que cuando dice que es un acontecer, quiere decir un acontecimiento. Claro. Jamás puede una interpretación ser un acontecimiento. Jamás. Eso es un error monstruoso. ¿Ves? Léelo. ¿Cómo va a ser una interpretación un acontecimiento? ¿De qué estamos hablando? El acontecimiento será aquello que la interpretación interpreta. Pero la interpretación en sí misma no puede. Si fuera un acontecimiento no existiría el derecho. Porque cada interpretación de cada día anularía todo lo anterior derecho. Así de sencillo. Sigamos. Pero eso los grandes filósofos se equivocan. Y usted ahí cita a Emilio Betti diciendo... ese no se equivoca. Que no es así. A ver, ¿qué digo de Emilio Betti? La interpretación, la hermenéutica no es un acontecer. Claro. Que la hermenéutica es la ciencia de la interpretación jurídica al servicio metódico de la jurisprudencia europea continental. Dice usted que rebajó las ambiciones de la hermenéutica, que los jueces no tienen que crear nada nuevo, nada que no estuviese. Sí, señor. Es que una sentencia nunca puede ser creadora, pero tiene que ser integradora. La diferencia entre creación e integración es notable. En la creación lo importante es lo ex novo, lo que antes no existía. Eso es creación. Integración, todo lo contrario. Integración es meter lo que parece ex novo dentro de algo viejo e integrarlo de tal manera que solo adquiere sentido lo que parece nuevo cuando se integra en lo viejo. Eso es lo contrario de creación. Pero el derecho tiene que ser integrador y creador cuando es una norma nueva, pero no cuando incide sobre algo ya regulado. Nunca la interpretación puede ser nueva ni creadora. Lo que tiene que ser es integradora. Pero para integrar hay que conocer a la perfección lo que recibe y lo que entra en la integración. El recipiente y lo que llega. Tienen que ser armónicos. Y ahí está la hermenéutica, la ciencia de la hermenéutica, que es muy difícil. Porque de todos los juristas, lo digo de verdad, el más profundo en este sentido de la hermenéutica ha sido Emilio Betti, catedrático de Roma, especialista, un conocedor extraordinario del derecho romano, y cuya obra fundamental civil fue El negocio jurídico, editado en España en la revista Derecho Privado, que tuve la fortuna de conocer y estudiar, porque mi padre era registrador de la propiedad y tenía la revista Derecho Privado. Entonces yo con 18 años ya lo conocía, a Emilio Betti. Y Emilio Betti, de ser un jurista, hoy es estudiado como uno de los principales, o el principal filósofo de la hermenéutica, contra Gadamer y Heidegger y los grandes. Primero distingue maravillosamente entre lo que es la interpretación de la ley y la interpretación de los contratos. Segundo, dentro de la ley sabe muy bien que una interpretación nunca puede ser creadora, puede ser extensiva y se llama analógica. Cuando una cosa, lagunas. Claro, porque el derecho no puede tener lagunas. Entonces, si el derecho no puede tener lagunas, es natural que esas lagunas sean rellenadas, sean ocupadas mediante interpretación de lo que está ya regulado, lo que no es laguna. Lo que está prohibido, porque es antijurídico, es que esas lagunas se rellenen creando jurisprudencia. No puede ser creadora. Tiene que ser que se extienda para cubrir la laguna aquello ya conocido que está expresamente, que no es laguna. Extiéndelo. Ahora, como aparentemente no es posible extenderlo porque la letra de la ley no corresponde a la situación de vacío que parece existir y que existe en el ordenamiento jurídico, porque es imposible que un ordenamiento prevea todo, tiene que haber forzosamente lagunas, rellena la laguna, sí, pero sin crear. ¿Y cómo se hace? Extendiendo lo que hay más parecido, que se llama analogía. Extiende por analogía y rellena las lagunas.
Esa es la función del juez. Imposible para cada hecho jurídico una norma. Exactamente. Reguladora. Como es imposible, un ordenamiento jurídico completo no existe, ni nunca existirá. De ahí la importancia de la interpretación. Y mi agradecimiento a Emilio Betti, que aprovecho para decir a los que están interesados en mi biografía intelectual, que mi mente, que yo sé que es más parecida a la de un científico físico o la de un matemático que la de un jurista, se lo debo a Emilio Betti. No se lo debo ni a Kant, ni a Hegel, ni a Aristóteles, ni a Platón, que había estudiado antes que Emilio Betti. Fue Emilio Betti cuando me enfrentó a la interpretación del negocio jurídico, una cosa privada, pero algo que yo podía entender con 18 años, lo que es un contrato, una hipoteca, una compraventa, eso estaba a mi alcance y de cualquier persona. Si en ese asunto ordinario me encuentro con un jurista capaz de emplear términos sencillos, pero rigurosos, como un científico, para explicar lo que es la causa del contrato, el elemento subjetivo, el elemento objetivo, y es capaz de definirme la causa de un contrato de compraventa, por la función económica social que cumple en un ordenamiento total, me abrió los ojos de una vez para siempre. Y al abrirme los ojos del derecho, sin darme yo cuenta, me lo estaba abriendo ya para que en el futuro yo pudiera llegar a una interpretación de las leyes y de la política como hasta ahora nadie lo había hecho. Y se lo debo eso. A Betti no le debo nada de conocimientos políticos. Le debo que me abrió la mente a encontrar los caminos hermenéuticos para que yo pudiera saber lo que es una constitución de Estados Unidos mejor que todos los europeos. Don Antonio, yo le voy a leer la cita que hace de Shakespeare porque es muy buena. Cuando dice, los hombres interpretan las cosas según el sentido que les dan. Me acuerdo muy bien. Muy diferente quizás de aquel al que se dirigen las cosas mismas. Sí. Porque resume, creo que Cicerón en esa obra de Shakespeare solo tiene una frase o dos, resume. Habla en la obra de Julio César. De Julio César, claro. Claro, esta cita que hace usted en Teoría Pura de la República es una cita de Shakespeare, de Julio César, hablando justo antes de Emilio Betti. Sí. ¿Y crees que se refiere a Cicerón? Sí, eso seguro, que lo dice Cicerón. Es que, a ver, ¿qué dice exactamente dice, lo que hemos dicho? Los hombres interpretan las cosas según el sentido que les dan, muy diferentes quizás de aquel al Es que yo recordaba en mi memoria, no lo recordaba así, yo lo tenía en mi memoria de Cicerón, dice, no el que tienen, le dan el que ellos quieren, pero no el que realmente tienen. Pero estará mejor así, claro. Porque en la obra de Shakespeare, cuando termina, uno no sabe si Casio y Bruto interpretaron bien las acciones de César, si César se iba a convertir en dictador o sí, si no. Ese es el resumen de la obra. No en dictador, era en monarca. En monarca, porque entonces no, la palabra dictador no era. Hombre, eso es lo que le hicieron, según la obra, que le hicieron creer a Bruto. Y Casio le convenció. Y Casio lo convenció, sí. Y claro, los jueces se ven en el mismo brete. Los jueces cuando tienen que resolver... Claro. Cuando tienen que resolver un pleito, tienen que interpretar y unir dos momentos distintos, dos tiempos distintos, la ley y la sentencia. Esa es la definición que usted da de hermenéutica. Y que hemos dicho antes, que los jueces han interpretado la intención de la ley, que usted ha dicho que las leyes no tienen intención, pero sí el contexto, que los jueces tienen que interpretar la intención porque y el contexto. La interpretación analógica sería imposible si no se interpretara la ley dentro del contexto, porque lo que permite la analogía, la aplicación analógica, más que la ley, es el contexto. El contexto de la ley te sugiere lo que el legislador no llegó a expresar, pero que pudo haberlo hecho. El contexto. La ley no, porque la ley es completa, es cerrada. Pero en el contexto legal donde se produce, sí se puede averiguar qué hubiera hecho el legislador, pero no para buscar sus intenciones, sino porque toda ley, vuelvo al tema central, toda ley resuelve un conflicto de intereses. No tiene nada que ver ni con el bien común, ni con la moralidad, ni con los buenos deseos. Esos son tonterías para engañar a los filósofos y que cada época ha defendido eso según las concepciones del mundo que tiene cada filósofo. Pero un jurista sabe, desde Yering, ahí ya es Yering, no es Betti, Yering es anterior, sabe que toda ley lo que hace es dirimir, resolver un conflicto de intereses, punto. Entonces, ante toda ley, lo primero que hay que ver qué conflicto resuelve y cómo lo resuelve, en qué sentido. Esa es la interpretación de la ley. Y el conflicto de intereses, claro, según cómo lo resuelva, de ahí que hay leyes que resuelven los conflictos de intereses a favor del que tiene mayor poder y otros a favor del que tiene menos, según que sean de lo que se llama derecha o izquierda, o conservador o revolucionario.